Norbert Wiener. Norbert Wiener nació en Columbia, Missouri, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1894 y muere en Estocolmo, Suecia, el 18 de marzo de 1964. Fue un matemático y filósofo estadounidense, conocido como el fundador de la cibernética. Acuñó el término en su libro Cibernética o el control de comunicaciones en animales y máquinas, publicado en 1948. Biografía. Su padre, León Wiener, fue profesor de lenguas eslavas en la Universidad de Harvard. Norbert se educó en casa hasta los 7 años, edad a la que empezó a asistir al colegio, pero durante poco tiempo siguió con sus estudios en casa hasta que volvió al colegio en 1903, graduándose en el Instituto de Ayer en 1906. En septiembre de 1906, a la edad de 11 años, ingresó a la Universidad Tufts para estudiar matemáticas. Se licenció en 1909 y entró en Harvard, en donde estudió zoología, pero en 1910 se trasladó a la Universidad de Cornell para emprender estudios superiores en filosofía. Sin embargo, meses después volvió a Harvard. Wiener obtuvo el doctorado en dicha universidad en 1912 con una tesis que versaba sobre lógica matemática. De Harvard pasó a Cambridge, Inglaterra, donde estudió con Bertrand Russell y G. H. Hardy. En 1914 estudió en Gotinga, Alemania, con David Hilbert y Edmund Landau. Luego regresó a Cambridge y de ahí a los Estados Unidos. Entre 1915 y 1916 enseñó filosofía en Harvard y trabajó para la General Electric y la Enciclopedia Americana, antes de dedicarse a trabajar en cuestiones de balística en el campo de pruebas de Aberdeen, en Maryland. Permaneció en Maryland hasta el final de la guerra, cuando consiguió un puesto de profesor de matemáticas en la MIT. Durante el tiempo de trabajo en el MIT hizo frecuentes viajes a Europa y es en esa época cuando estaba en contacto con Leonardo Torres Quevedo y su máquina El ajedrecista. En 1926 se casó con Margaret Hengman y regresó a Europa con una beca de Guggenheim. Pasó casi todo el tiempo en Gotinga y con Hardy en Cambridge. Trabajó en el movimiento browniano, la integral de Fourier, el problema de Dirichlet y el análisis armónico, y en los teoremas tauberianos, entre otros problemas. Ganó el premio Boscher en 1933. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en un proyecto para guiar a la artillería antiaérea de forma automática mediante el empleo de radar. El objetivo del proyecto era predecir la trayectoria de los bombarderos y con ella orientar adecuadamente los disparos de las baterías, mediante correcciones basadas en las diferencias entre trayectorias previstas y real, conocidas como innovaciones del proceso como resultado de los descubrimientos realizados en este proyecto. Introduce en la ciencia los conceptos de feedback o retroalimentación y de cantidad de información, con la que se convierte en precursor de la teoría de la comunicación o la psicología cognitiva. Trabajó junto a Alan Turing en el desarrollo de la cibernética,
Posteriormente, en 1956, formulará para el concepto de causalidad de Grander. Publicaciones: La cibernética o el control de comunicaciones en animales y máquinas, 1948. Extrapolación, interpolación, 1949. Cibernética y sociedad, 1950. Exprodig, 1953. Autobiografía, Soy un matemático, de 1956, y otros libros. Vamos a hablar de uno de sus libros que él detalla que es un matemático. Cuando se publicó la autobiografía en 2 volúmenes de Norbert Wiener en la década de 1950, periódicos y revistas de Estados Unidos los reseñaron ampliamente porque el autor, un distinguido matemático de Massachusetts Institute of Technology, se había convertido en una figura pública. Siguiendo él, se publicó el sorprendente éxito de su bestseller científico cibernético. En 1948, los periodistas ignoraron sus arcanas matemáticas para entrevistar a Wiener sobre las cuestiones filosóficas y sociales planteadas en el libro. Le preguntaron al profesor erudito si la computadora digital electrónica recién inventada, los investigadores apodados cerebros electrónicos por la prensa, podrían pensar el alcance del desempleo que provocarían las fábricas automáticas informatizadas en lo que Wiener llamó la segunda revolución industrial, y lo que el campo de la cibernética, la magnética, salida de los laboratorios científicos de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que decir sobre las nuevas relaciones que se están forjando entre humanos y máquinas en el orden de posguerra. El siguiente libro de Wiener, El uso humano de los seres humanos, publicado en 1950, llegó a un público cada vez más amplio, asegurándose su lugar como público intelectual. Wiener se basó en su visión cibernética del mundo para analizar cuestiones tan amplias como la naturaleza del derecho, la educación y el idioma, los efectos nocivos de la generosa financiación gubernamental y el secreto militar en ciencias y las ansiedades de la Guerra Fría en torno al macartismo y la amenaza nuclear de la Unión Soviética. Pensaba que la ciencia matemática de la cibernética podría arrojar luz sobre la era atómica, porque se basaba en la idea de que los principios de la ingeniería de control y comunicación podrían explicar todos los organismos autorreguladores, vivos y no vivos, desde el nivel de la célula de la sociedad. Wiener y sus seguidores promocionaron la cibernética como una ciencia universal que podría modelar a los humanos como máquinas en el mundo social, construir máquinas similares a las humanas en el nuevo campo de la inteligencia artificial y crear cyborgs protésicos, organismos cibernéticos mediante funciones y máquinas. Wiener definió la cibernética como una teoría de los mensajes que mantenía unidos a todos los organismos, incluía la sociedad. Fue por lo tanto una ciencia del futuro donde los mensajes entre el hombre y las máquinas, entre máquina y hombre y entre máquina y máquina, están diseñados y destinados a desempeñar un papel cada vez mayor. En el apogeo del entusiasmo por la cibernética, cuando se adoptó, formado por científicos, ingenieros, humanistas, escritores de ciencia ficción, artistas y músicos, Wiener publicó su autografía en 2 volúmenes. Exprodigio apareció en 1953, seguido de Soy matemático en 1956. Exprodigio recibió la mayor publicidad. Wiener promovió el libro en radio y televisión, programas de televisión en la ciudad de Nueva York, incluido el Today Show
de NBC, periódico. Personas y revistas siguieron las historias que había publicado sobre Wiener, cibernética y la fábrica automática con excelentes críticas del ex prodigio. Los medios de comunicación de alto nivel y de nivel medio, incluidos en New York Times, el New York Post, el Chicago Tribune y el San Francisco Chronicle, así como las revistas New Yorker, Saturday Review y Time, elogiaron a Wiener por desnudar su alma sobre cómo superó los traumas que había sido criado como un niño prodigio de su autoritario padre, Leo Wiener, quien se convirtió en un prodigio profesor de lenguas eslavas en la Universidad de Harvard para convertirse en el eminente matemático que fundó la cibernética.